Por favor, coloquen sus cinturones y coloquen sus teléfonos en modo avión. Si no lo puede colocar en modo avión, entonces apáguelo. Bueno, hoy continuamos, mis amados hermanos, en nuestro estudio de Juan, capítulo 10, del 22 al 42. Dice así la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. En este pasaje, mis hermanos, Juan termina la narración del ministerio público del Señor Jesucristo. Él durante casi 3 años había estado viajando a todo lo largo y ancho de Israel, predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento, denunciando a esa religión hipócrita, instruyendo a sus discípulos y realizando infinidad de señales, infinidad de milagros para confirmar que él era el Mesías. Y a través de palabras y de obras, él había demostrado claramente su deidad, su igualdad con Dios, el Padre. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Tristemente, la nación de Israel, el pueblo que escogido por Dios, influenciado por sus líderes religiosos, rechazó al Mesías. No le recibieron. Eso había sido ya predicho en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el Salmo 22, en Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 53, ya se había dicho eso. De tal manera que al final del ministerio del Señor Jesucristo, él tenía algunos grupos de seguidores firmes. Se habla de 120 que estaban en Jerusalén y probablemente había unos cientos más en toda Galilea. Pero no lo acogieron como ese Mesías y ese Redentor, ¿cierto? Sino que dice la palabra que por medio de gente malvada lo mataron y lo clavaron en la cruz. O sea que la nación de Israel rechazó a su Mesías. Y en el Evangelio de Juan es frecuente este tema, ¿no? El rechazo por parte
especialmente de las autoridades religiosas con influencia sobre todo el pueblo al Señor Jesucristo. Y en este último texto que acabamos de leer, vemos otra confrontación que el Señor tiene nuevamente con los líderes religiosos judíos. Así que vamos a comenzar con los primeros versículos, del 22 al 24. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Comienza esta narración el apóstol Juan hablando de la fiesta, la fiesta de la dedicación. ¿Sí? Ahí está el escenario ya, en la fiesta de la dedicación. De tal manera que entre el versículo 21 y este versículo 22 hay un espacio más o menos de 2 meses. Recuerdan que en el texto anterior se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y aquí ya se está hablando de la fiesta de la dedicación. Ahora, la palabra de Dios no nos dice dónde estuvo el Señor Jesucristo en este tiempo, estos 2 meses. Esta fiesta de la dedicación es la fiesta que se conoce como el Hanukkah, o fiesta de las luminarias. En cada casa de Israel encendían luces, prendían velas como parte de la celebración. Ahora, esta fiesta se celebraba el día 25 del mes de Kislev, el mes judío de Kislev, que para nosotros está ubicado más o menos entre noviembre y diciembre. Ahora, esta fiesta no estaba registrada en el Antiguo Testamento, no es una fiesta que Dios hubiera determinado, pero esta fiesta tuvo su origen en el periodo intertestamentario. ¿Y qué celebraba esta fiesta? Esta fiesta celebraba la victoria de los israelitas, del pueblo de Israel, sobre el rey asirio Antíoco Epifanes, allá durante los años 174 a 164 antes de Cristo. Recuerden que Antíoco Epifanes era un seguidor ferviente de la cultura griega, y él se propuso, determinó helenizar a todos estos pueblos que él sometía. Así que en el año 170, antes de Cristo, él se apropió del templo, tomó el templo y sacrificó un cerdo en el altar. Y estableció el templo como un lugar pagano, y levantó también en el lugar santísimo una estatua de Zeus. Y intentó por todos los medios erradicar el judaísmo. Él le prohibió a los judíos practicar, guardar el día de reposo, prohibió también la circuncisión, y mandó quemar todas las copias que había de las escrituras. Así que estaban bajo una intensa presión, y perseguía ferozmente a todos los judíos por su religión. Pero ¿esto qué produjo en el pueblo? Pues esto produjo una revuelta, una insurrección, y comandados por un sacerdote, un hombre piadoso que se llamaba Matatías. Matatías tenía un hijo que se llamaba Judas Macabeo, ¿sí? Y él comenzó a través de guerrillas a hacer frente a este rey impío. De tal manera que bajo la dirección de Judas Macabeo, ellos lograron tomar nuevamente el control del templo y el control de Jerusalén. Y fue precisamente en el día 25 del mes de Kislev del año de 164 antes de Cristo. Liberaron el templo, lo dedicaron y establecieron la fiesta de la dedicación. Para los que les gusta la historia,
en el libro apócrifo de Segunda de Macabeos, se hace una descripción en el capítulo 10 del verso 1 al 8, se lo voy a leer. Dice: Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron otro altar, tomando fuego del pedernal del que habían sacado chispas. Tras 2 años de intervalo ofrecieron sacrificios, el incienso y las lámparas, y colocaron los panes de la presencia. Hecho esto, rogaron al Señor postrados sobre el vientre que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que si alguna vez pecaban, les corrigiera con benignidad y no los entregara a los gentiles blasfemos y bárbaros. Aconteció que el mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes, que es de Kislev, tuvo lugar la purificación del templo. Lo celebraron con alegría durante 8 días, como en la fiesta de las tiendas, recordando cómo poco tiempo antes, por la fiesta de las tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto, prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. Segunda de Macabeos 10, del 1 al 8. Así que esta fiesta de la dedicación estaba celebrando esa insurrección que tuvo éxito, y precisamente dice la palabra que fue en el invierno, ¿no? Hace referencia el apóstol Juan de que se estaba celebrando esa fiesta y que era invierno. Entonces, por lo cual se puede deducir que el Señor Jesús estaba en el templo, y habla específicamente que estaba ¿en dónde? En el pórtico de Salomón. Normalmente en los inviernos hace frío, en los inviernos llueve, y el pórtico de Salomón proporcionaba esa protección, esa seguridad en contra de la lluvia, en contra del frío, que era un sitio especial techado, ¿no? Y muchas personas frecuentaban este sitio. Ese tiene una vista que se queda hasta el oriente del templo, y tiene una vista hacia el valle de Cedrón, para los que les gusta la geografía. Muy bien. Ahora, en este pórtico incluso se reunían los rabinos, y muchos de sus seguidores estaban allí también en esos lugares escuchando las enseñanzas de sus maestros. Dice también la palabra allá en Hechos que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, también se reunía en el pórtico de Salomón. Ahora, hay algunos comentaristas que dicen que Juan hace referencia al invierno, presentando como una metáfora con respecto a la condición espiritual del pueblo de Israel, que estaba realmente describiendo la frialdad espiritual de Israel. La frialdad. Y dice así, dice: el lector atento del Evangelio entiende que las anotaciones del tiempo y la temperatura en Juan son reflejo de la condición espiritual de las personas en el relato, dice un comentarista. ¿Cómo se desarrolla este evento? Dice que los judíos, ¿qué hicieron? Dice que rodearon al Señor. O sea, iban de una manera hostil, de una manera agresiva, de una actitud fuerte. Y lo increparon, le dicen: bueno, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, la pregunta que le estaban haciendo al Señor Jesucristo, pues es una pregunta importante y es una pregunta correcta. Y definitivamente es la pregunta más importante que alguien se pueda plantear. Pero resulta que aquí el interés de estos judíos no era que ellos recibieran
la verdad de parte del Señor Jesucristo, sino que, que el Señor Jesucristo pudiera confesar de manera pública que Él era Dios. ¿Para qué? Para poder tener ellos los argumentos para poder matarlo, para poder asesinarlo. Ahora, siempre los judíos y particularmente los judíos religiosos, los judíos que pertenecían a la clase religiosa, veían al Señor Jesucristo como una amenaza, ¿m? A su poder, una amenaza a su prestigio, y por eso buscaban alguna manera de poder desprestigiarlo, de poder desecharlo de manera total. Pero el problema era que los tenían en desequilibrio, pues por decirlo así, todas las señales que el Señor Jesucristo realizaba. ¿Eh? El Señor Jesucristo causaba divisiones, claro, causaba divisiones profundas en el pueblo, y aún entre las mismas filas de los religiosos, Él causaba divisiones. Estaban también afanados, preocupados, porque se podía presentar alguna revuelta en Jerusalén, y el Imperio Romano ante esas revueltas era muy drástico y violento, y ellos perderían también todos los privilegios que tenían. Fuera de eso, estaban enojados, airados por todas las reprensiones públicas que el Señor Jesucristo les había hecho a los escribas y fariseos, poniendo a la luz de todos su hipocresía. Pero lo que más los enardecía era que el Señor Jesucristo declarara que Él era Dios, ¿cierto? Que era Dios. Por eso esta gente le dice, dínoslo abiertamente. En otras versiones dice, díganoslo de manera pública. De esa manera vamos a tener un pretexto ya para poder arrestarlo. ¿Qué le responde el Señor Jesús? Veamos los versículos 25 al 31. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Si hemos visto con cuidado, mis hermanos, los capítulos anteriores del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo ya había dicho abiertamente que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Durante esos casi sus últimos 3 años, Él lo había estado declarando. Él lo había manifestado de muchas formas y de múltiples maneras. Ahora el Señor dice, bueno, si no me creen a mí, crean a las obras que yo hago en el nombre del Padre. Esas obras que yo hago en nombre del Padre están demostrando que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Y el Señor le dice, pero tienen un problema. Es que ustedes no creen. Y les dice el Señor 2 veces, ustedes no creen. O sea, el problema no era que el Señor Jesucristo no se lo dijera, ya se los había dicho, pero ellos no creían esa verdad. ¿Sí? Estaban ciegos ante estas verdades espirituales. No porque les faltara información. No, tenían toda la información, sino que no tenían entendimiento. ¿Por qué? Por su incredulidad. Por su incredulidad, por su odio hacia la verdad, porque amaban más las mentiras que la verdad. Cualquier persona que esté dispuesta a buscar la verdad, tarde o temprano, la va a encontrar.
Pero el Señor Jesús, fíjese que Él no se comprometió abiertamente a decirle a esta gente que estaba poniéndole una trampa, ¿sí? A, a decirles esto de manera directa. ¿Mm? Muy bien. Ahora, tenemos que entender aquí dos cosas, mis hermanos, lo que es la responsabilidad del hombre y lo que es la soberanía de Dios. Hay muchas personas que tienen conflictos con estas dos doctrinas fundamentales del cristianismo. ¿Mm? Ahora, la responsabilidad humana, ¿sí? Somos responsables nosotros de poder creer a esa verdad. Y el Señor les está diciendo, mire, ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son mis ovejas. No son. Dios había escogido a esas personas para ser las ovejas de el Señor. Ahora, tanto la responsabilidad humana como la soberanía de Dios, Dios la entiende, Dios la maneja, Dios la comprende, para Él no es ningún problema. De pronto a veces para nosotros es un poquitico complicado armonizar estas dos doctrinas. Bueno, pero sigamos. Y el Señor nuevamente retoma palabras que Él ya había dicho cuando habló acerca del pastor bueno. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todos aquellos que han sido elegidos atienden al llamamiento del Señor Jesucristo para ser salvos y permanecen en la fe y son obedientes y reciben vida eterna. Ahora, ¿qué hace el Señor? Aquí hay varios aspectos importantes o varias realidades que tenemos que nosotros entender como ovejas del Señor, como cristianos. 7 aspectos importantes o 7 realidades que como cristianos nosotros debemos tener. La primera es que como creyentes somos ovejas. Ovejas. ¿Ovejas de quién? Del pastor. De nuestro buen pastor. ¿Sí? Dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, dice allá en Juan 6:39. ¿Mm? Ahora, el Señor Jesucristo no pierde ninguna. Entonces aquí nos preguntamos, ¿puede el cristiano verdadero perderse? ¿Puede el verdadero cristiano, la verdadera oveja, perderse? ¿Perder su salvación? Si fuera así, mis hermanos, este pastor sería un pastor incompetente, incapaz de sostener, incapaz de guardar a aquellos que Dios ha puesto a su cuidado. El segundo aspecto es que las ovejas que son realmente de Cristo oyen su voz y lo siguen. Dice que no oyen la voz de un extraño. No se pueden perder. ¿Por qué? Porque reconocen la voz de su pastor. Número 3. Tienen vida eterna. Disfrutan de esa vida eterna. Recuerda lo que dice ya Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muy bien. ¿Quién da esa vida eterna? Número 4. ¿Quién da esa vida eterna? ¿Mm? ¿Quién? ¿Qué dice ahí? Dice, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. ¿Nosotros hicimos algo como ovejas para obtener esa vida? ¿Sí? ¿Hemos hecho algo para obtener la vida eterna? ¿Será que podemos hacer algo para perderla? O sea que depende de nosotros. Número
5. Dice que sus ovejas no perecerán jamás. No perecerán, no se perderá ninguna. Ninguna. Número 6. Número 6. Los ladrones, los falsos maestros, los salteadores de que se habló en el texto anterior, falsos profetas, falsos pastores, ni siquiera el mismo diablo es suficientemente poderoso para arrebatar las ovejas de las manos de Cristo. No lo pueden hacer. Y número 7. Las ovejas están en las manos del pastor, de Cristo. Pero no solamente en las manos del pastor, dice que están también en las manos del Padre. Dice que es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. ¡Wow! ¿Entendemos esas verdades? Tremendas, mis hermanos. O sea que la vida del creyente, la vida del discípulo del Señor Jesucristo está segura. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:3, está escondida con Cristo en Dios. Y fijémonos que tanto el Padre y el Hijo, el pastor bueno, garantizan la seguridad eterna de los creyentes. ¿Por qué? Porque él está diciendo: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y esta palabra, mis hermanos, en griego, esta palabra uno, es una palabra neutra, no es ni masculina ni es femenina. Es una palabra neutra que se refiere a a la sustancia de Dios, no a la persona, al ser de Dios. Recordemos lo que hemos dicho. Dios es uno en esencia y tres en persona. Muy bien. Así que la unidad en el Padre y en el Hijo, en propósito y en acción, guarda y protege a los creyentes por su misma naturaleza. Muy bien. Miremos como repaso Juan 6:39 al 40. El Señor lo reafirma ya. Mire, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda ya nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué hicieron los judíos? Se enfurecieron aún más, porque el Señor Jesús estaba haciendo otra afirmación, que Él era uno con el Padre. Ahí sí se les revolvió a todo, ¿cierto? Apasionados. Y dice que la palabra, que volvieron a tomar piedras para pelear. ¿Por qué dice que volvieron? Ya es la cuarta vez, hermanos, en el Evangelio que nos narra, la cuarta vez que intentaban matarlo. Wow. Ahora, acordémonos que los romanos no les permitía a los judíos aplicar la pena capital. Pero esta turba de judíos estaba tan airada, ¿cierto?, que estaban listas para tomar la justicia en sus propias manos. Muy bien. Veamos de qué el Señor acusa a estos judíos. Miremos el versículo 32 al 33. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Wow. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo? Se dejó intimidar, se dejó airar, no se asustó, nada, con una calma impresionante frente a la ira desbordada de estos
judíos, el Señor Jesús les dice, ¿no? Yo muchas buenas obras os he mostrado. Aquí la palabra buenas significan obras nobles, obras bellas, obras excelentes. ¿Mm? El Señor Jesucristo estaba mostrando las obras del Padre, que todas son buenas, que todas son excelentes, que todas son nobles, que todas son bellas, que todas son buenas. ¿Ah? Y él pregunta, ¿por cuál de esas obras me van a apedrear? Fíjese que el Señor ahí dijo, no, qué pena con ustedes, si me equivoqué, yo no soy Dios. No, Él no suavizó sus palabras, ni las retiró. Y en lugar de eso, ¿ah? Les dijo, bueno, ahora enfréntense a las obras que yo he hecho. Miren las obras que yo he hecho. ¿Qué demuestran esas obras? Que son obras hechas por Dios, que son obras hechas por el Padre. Y eran pruebas evidentes, pruebas tangibles que el Señor Jesucristo había realizado y que solo Dios puede realizar, afirmando nuevamente la unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo les parece? No podían negar las cosas buenas y públicas que el Señor Jesucristo había hecho. Sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, resucitar a los muertos, alimentar a las multitudes. Pero para estos judíos tercos y encerrados en sí mismos, ninguna cosa de estas los hacía cambiar de parecer. Estaban ciegos, estaban ciegos. Hacían a un lado las obras que Jesús había hecho. Y ellos le responden. Dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Vemos que las obras que el Señor estaba haciendo estaban reafirmando, mostrando, declarando, proclamando la unidad del Señor Jesucristo con el Padre. Y eso estaba probando de que no era una blasfemia. Pero esta gente está diciendo, está blasfemando, está blasfemando. Ahora, los judíos entendieron perfectamente que el Señor Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios, que Él era Dios. Ellos lo entendieron y por eso intentaron lapidarlo. Hoy en día hay muchas personas que no creen que Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, que vino a la tierra, que estuvo en medio nuestro. Ahora, esta gente le dice, bueno, tú siendo hombre te haces Dios. Y por eso querían asesinarlo. ¿Quiénes realmente estaban blasfemando? Ellos eran los que estaban blasfemando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, a ser Dios mismo, ¿sí? Y los judíos decir, estás blasfemando porque tú no eres Dios. Ellos estaban blasfemando. Muy bien. Miremos ahora cómo el Señor los confronta y les coloca un reto delante de ellos. Versos 34 al 38. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es importante, mis hermanos, entender que el Señor Jesús
al ser acusado de blasfemia, sabía bien que ellos habían comprendido, que los judíos habían comprendido que él estaba diciendo y que había afirmado que era Dios. Cuando él dice yo y el Padre uno somos. Esa es una afirmación de ser Dios. Ahora, para los judíos, la palabra Dios tenía un significado bastante pesado, bastante serio. Y el Señor Jesús toma un texto del Antiguo Testamento, el texto que se encuentra allá en el Salmo 82. Veamos el Salmo 82. Dice así la palabra del Señor: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El Señor Jesucristo hace referencia a este texto y particularmente al versículo 6, donde dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? ¿A quién llama dioses en este texto? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Por eso es que es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos a quién se está refiriendo en este texto. No, señor. No, señor. ¿Ah? ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de justicia. Está hablando de justicia. Aquí este texto particularmente, este salmo, se está refiriendo a los jueces de Israel. Por eso Dios dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Por qué los llama dioses? Porque son representantes, son los portavoces de Dios aquí en la tierra. Los llama dioses. Ustedes son dioses porque ustedes tienen que juzgar. ¿Juzgar a quiénes? Juzgar al pueblo, porque si eran los jueces de Israel. Pero ¿qué les está diciendo? Ustedes están juzgando de manera injusta. Ustedes están aceptando a los impíos. Ustedes no están defendiendo al débil. No le están haciendo justicia al huérfano. Están menospreciando al afligido. No ponen atención al que está en necesidad. No los libran de la mano de los impíos. Andan ustedes como jueces en tinieblas. Y yo les digo, dice el Señor ahí, ustedes son dioses, son los jueces. Ustedes son los hijos de Dios, son los encargados de administrar justicia. Y les hace un juicio. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahí, mis amados hermanos, se está refiriendo a estos jueces como dioses. Si hay algunas personas que cogen estos textos así les ve, nosotros somos dioses, somos iguales a Dios. Pero si no hay un exégesis de la palabra, si no miramos de quién se está hablando, cuál es el tema y a quién se está dirigiendo, pues sacamos las palabras de contexto y creamos un pretexto para inventar o para reafirmar lo que cada uno de nosotros queremos decir. Ahora, si Dios llamó dioses a estos jueces injustos, ¿sí? Entonces él argumenta, ¿no? ¿Cómo podrían decir sus oponentes que el Padre santificó y envió al mundo cuando le dice tú blasfemas porque digo yo soy hijo de Dios? Si a los jueces injustos los llama dioses y él siendo verdaderamente el Hijo de Dios,
¿Cómo me dicen ustedes que soy? Blasfemo. Les estoy diciendo la verdad. ¿Mm? Si esos jueces son simples mortales y Dios los llama en un sentido dioses, ¿cómo sería inapropiado que Jesús, al que el Padre dice que santificó, al que el Padre envió al mundo, no se autodenominara como hijo de Dios? Una nueva evidencia a la deidad del Señor Jesucristo. ¿Mm? Tenía todo el derecho a tener ese título divino. ¿Mm? Claro, claro que sí. Y sigue diciendo, aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quiénes vino la palabra de Dios? Recuerden lo que dice Juan 1:14. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay un comentarista que nos explica esta parte, se lo voy a leer, abro comillas. Dice, este pasaje se malinterpreta a veces como si Jesús solo se estuviera igualando a los hombres en general. El razonamiento es así. Jesús apela al Salmo que habla de los hombres como dioses. Entonces justifica autodenominándose hijo de Dios. Es Dios en el mismo sentido de los otros. Pero esto no es tomar muy en serio lo que Cristo dijo en realidad. Está argumentando de menos a más. Si la palabra Dios se podía usar para personas que no eran sino jueces, ¿cuánto más podría usarlo con mayor dignidad, mayor importancia y significado que cualquier otro juez, el que el Padre santificó y envió al mundo? Dice, no se ubica él en el nivel de los hombres, se está apartando de ellos. Es hijo de Dios. Muy bien. Fíjese que esta afirmación que él hace del Antiguo Testamento fue otro reto y otra confrontación que hace en contra de los judíos, para que dejaran sus propias conclusiones, sus propios pensamientos y vieran las evidencias que había delante de ellos, que daban testimonio de que él era el Mesías. Por eso el Señor les dice, mire, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. No me crean. Mas si las hago, aunque no me crean, crean las obras. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan, para que ustedes entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ya el Señor en varias ocasiones les había dicho lo mismo. Si no creen en mí, crean en las obras que el Padre me ha enviado a realizar. ¿Qué estaban probando esas obras? Que el Padre y el Hijo eran uno solo. Eso estaban declarando, mis hermanos. Ahora, estos religiosos dirigentes de Israel estaban tan ciegos espiritualmente, viviendo en tantas tinieblas, que ni siquiera podían reconocer las obras buenas de Dios. Se negaron a creer. Pero ellos debieron haber visto y juzgado las cosas que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Estar dispuestos a ver las evidencias para así poder tener una conclusión lógica. Y esa conclusión debía ser de que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Muy bien. Veamos entonces cuáles son las consecuencias que el Señor menciona. Veamos los versículos finales del 39 al 42. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí.
Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Lo que el Señor Jesús les dijo a estos dirigentes, pues no les sirvió de nada para cambiarlos a ellos. ¿Por qué? Porque cayó en unos oídos sordos. Estos líderes religiosos no tuvieron en cuenta las evidencias, sino que respondieron como siempre habían respondido. Querían arrestarlo, querían prenderle. ¿Para qué? Para matarlo. Tal vez estaban planeando sacarlo del templo para poder hacerlo, ¿no? Y llevarlo ante el Sanedrín. Pero recuerden que la palabra dice que su hora aún no había llegado. Y que el Señor dice que se escapó de sus manos. Y parece que el Señor Jesús sale de Jerusalén. Sale de Jerusalén. Y Él no vuelve nuevamente a Jerusalén sino unos 3 o 4 meses después. O sea que este texto, al siguiente, en el capítulo 11, ocurre más o menos entre 3 y 4 meses después para resucitar a Lázaro y para ya la última semana de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Ahora, dice aquí la palabra que dentro de la multitud había algunos que creían y lo aceptaban. Dice aquí la palabra que el Señor se fue al otro lado del Jordán, a donde primero había estado bautizando Juan. En otros textos llama a Betania, más allá del Jordán. Y estuvo allí el Señor Jesús un tiempo, y dice la palabra que muchos iban a él. ¿Y qué decían esas personas que iban a él? Dice Juan a la verdad ninguna señal hizo. No vimos que Juan hiciera ningún milagro, ni ninguna señal. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Allí las personas recordaron lo que Juan había dicho acerca de el Señor Jesucristo. Las afirmaciones que él había declarado. Y realmente Juan no hizo ningún milagro. Juan no hizo ninguna señal. Simplemente Juan fue el testigo de la venida de el Mesías. Fue el pregonero, el que iba adelante anunciando al pueblo la llegada de ese Mesías prometido. Y dicen aquí, oiga, y todo lo que Juan dijo era verdad. Juan tenía razón. Juan tenía razón. ¿Y qué pasó? Dice que muchos creyeron en él, en ese lugar, al otro lado del Jordán, lo que hoy corresponde a una parte de Jordania. Ahora, mis hermanos, aquí termina realmente el ministerio público del Señor Jesucristo, con el rechazo de los líderes judíos, quienes debían haberlo recibido como el Mesías. Y ese rechazo que manifestaron durante todo el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo vendría a concluirse con el rechazo final, unos cuantos meses después, cuando todo el pueblo, bajo la influencia de estos líderes religiosos, comenzó a gritar: fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Ahora, hoy hay muchos que, como la nación judía, permiten que a través de sus ideas preconcebidas, de sus ideas religiosas, de las ideologías que a diario nacen y pululan y se infectan a la sociedad, rechacen al Señor Jesucristo
como su Señor, porque prefieren seguir viviendo en su propio pecado. Prefieren seguir viviendo en oscuridad. No reciben la verdad que ilumina, la verdad del Evangelio, esa verdad que salva. Pero también hay aquellos que reciben la verdad, aquellos que van en arrepentimiento y fe ante el Salvador, ante aquel que los puede librar de la muerte. A ellos son los que el Señor dijo, a ellos les he dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, Dios nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Porque reconocimos que necesitábamos un Salvador, que estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, como enemigos de Dios, complaciendo nuestros propios deseos y haciendo nuestra voluntad, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero Él tuvo en su misericordia hacernos parte de su rebaño, de sus ovejas. Nos dio fe, abrió nuestro entendimiento, nos dio la luz del Evangelio, permitió que nos arrepintiéramos porque nos dio convicción de pecado, y a través de el Señor Jesucristo pudimos acercarnos nuevamente al Padre, porque comprendimos y aceptamos esa verdad de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu rebaño. Gracias porque podemos tener, Señor, la seguridad y la certeza de nuestra salvación en ti. Queremos cada día caminar en obediencia a ti, escuchar a diario, Señor, tu voz, reconocer tu voz y seguirte a ti. Gracias, eterno y amado Dios. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.